Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. El Señor les bendiga. Voy a cantar esta alabanza para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Vengo a suplicarte, mi Señor, que me dejes reposar entre tu pecho, mi Señor. Como el apóstol Juan, me ha dado tantas cosas, mi precioso Jesús. Me has dado fe, me has dado paz, me has dado amor, me has dado gozo eterno en mi corazón, me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús, que yo sería ingrata si negara tu amor. Cuando estoy, Señor, ante tu altar, me conmueve el corazón al verte colgado en esa cruz. Por mis culpas y mi error, me has dado tanta cosa, mi precioso Jesús. Me has dado fe, me has dado paz, me has dado amor, me has dado gozo eterno en mi corazón, me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús, que yo sería ingrata si
Tengan muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos que están en sintonía en esta hora escuchando este servicio desde acá, desde el Tabernáculo Benecer, Barquisimeto, Venezuela. Reciban en el nombre del Señor Jesucristo cada uno de ustedes, amados hermanos, que de día a día están allí, tarde a tarde, están oyendo esta santa y bendita palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para edificación de sus almas. Así que es lo mejor que nosotros podemos oír, porque el mundo tiene muchas voces, la voz de la política, voz de la religión, voz de diferentes lugares que puede salir en personas allí en el mundana, pero la palabra y la voz que podemos oír con sensibilidad en nuestro oído es la voz de Dios, que es la que nos va a ayudar a subir a una altura, a una posición, una atmósfera que Dios quiere que todos vayamos a esa posición de donde Él nos quiere tener, el cual es hablarnos de boca a oído. Es su palabra, el cual es la que nos nutre de tantas bendiciones, de tantas bondades con el ser humano, que el hombre solo no puede andar en este mundo. Tiene que recibir las bendiciones de Dios, las bendiciones que es la que enriquece y no añade tristeza con ella alguna, es lo que dice la palabra. Así que ella es la que nos sostiene en este mundo, porque quizás estamos en este mundo caminando del timbo al tambo, pero sin rumbo, quizás a tientas, caminando a tientas, pero Dios tiene un camino trazado para el ser humano. Tiene un camino que Él mismo ha labrado, que Él mismo lo ha hecho y ha traspasado y ha caminado por ese camino para que nosotros también caminemos, el cual es el camino de la santidad, el camino que nos llevará a la vida eterna. Y ese es el Evangelio que el cual estamos llevándole tarde a tarde por estos medios de comunicación, por internet, que le llega alrededor del mundo, porque es un mandato divino que nuestro Señor Jesucristo dejó a los discípulos y nos ha dado a nosotros esa comisión en el día de hoy, para que podamos llevar hasta el fin del mundo, al fin de la tierra, podemos decirle, alrededor de la tierra, y así usted puede llevar entonces esta palabra y nutrirse de ella y ser edificado y saber y conocer y reconocer que hay un Dios, un creador que hizo todas las cosas y que lo hizo a usted y me hizo a mí. Quizás usted puede decir, pues bueno, que yo me hizo fue papá y mamá. Sí, es una realidad. Usted apareció en esta tierra por concurso de papá y mamá, pero si Dios no hubiera metido su mano para que usted saliera del vientre de su madre, jamás hubiera aparecido en esta tierra. Así que son las misericordias de Dios, la bondad de Dios, que para usted y para mí, que salimos aquí en este tiempo que estamos viviendo. ¿Para qué vino usted aquí entonces? Vino con un propósito que Dios quiere y desea para usted y desea para mí, el cual es que quiero que lo manifestemos a Él aquí sobre la tierra. Usted no vino porque usted es bonito, usted es chévere, usted es tal cosa, no. Usted vino por gracia y misericordia de Dios. Y de eso es que estamos viviendo, de la gracia y la misericordia de Dios. Por eso es tan importante saber y entender quién es Dios, quién es su creador. Por eso Dios nos está dando en estos tiempos que estamos viviendo, este último tiempo, a través de estos medios de comunicación, llevar este mensaje alrededor del mundo, y que Dios nos está enseñando y dándonos a conocer las cosas que no sabemos, cosas que no entendíamos, cosas que eran un misterio para nosotros, pero Dios las está dando a revelar en este último tiempo que estamos viviendo. Por eso es para usted, amigo, que me escuchan hasta ahora, que quizás usted es primera vez que oye un mensaje de esto, quizás es primera vez que oye el Evangelio, pero déjeme decirle que es unas buenas nuevas, una buena noticia que ha llegado a su vida, y así que tómela, apréciela y atesórela en su corazón, porque es la palabra eterna de Dios. Así que, amado hermano, reciba entonces bendición entonces en el nombre del Señor Jesucristo cada uno de ustedes, y contento de este nuevo día que Dios nos ha dado, y que dice que sus misericordias son renovadas cada mañana y por la tarde su fidelidad, y es la gracia de Dios para con nosotros, y estar aquí detrás de estas cámaras llevando su palabra. Así que en esta tarde, amado hermano, quiero saludar a un amigo, un hermano que nos llamó la semana pasada pidiendo la oración de allá de Ciudad de México. El hermano se llama Baldomero Armenta, que pidió la oración por sanidad divina. Tiene metástasis, dice él, en los pulmones
y pierna izquierda y tiene muchos dolores. Pero déjeme decirle que ya esa su enfermedad, hermano Baldomero, ya él la llevó en la cruz del Calvario, ya él hizo la expiación allá. Cuando él dijo consumado es, estaba hecho todas las cosas, solamente que usted tiene que cobrarla, tener por fe que ya Dios ya lo hizo y ya Dios obró en su sanidad. Así que usted solamente aférrese a la palabra de Dios y créalo por fe allí en su corazón, hermano Baldomero. Y usted verá que lo que usted confiese con sus labios, su cuerpo obedecerá y el diablo, su enfermedad tendrá que huir de su cuerpo. No hay mal que Dios no pueda corregir. Aunque el médico diga eso está grave, eso tiene metástasis, eso no hay esperanza, déjeme decirle que la esperanza la tiene Dios. La última palabra la tiene Dios, el cual es el médico por excelencia, que Él puede hacer lo imposible. Cuando el médico llega a un lugar que dice hasta aquí, ya no hay más lugar por donde que caminar, transitar, ahora el Señor dice, ahora me toca a mí, déjamelo a mí que ahora empiezo a obrar yo. Ahí es donde Dios empieza a obrar, solamente espera un corazón que tenga fe y se rinda a Él. Ahora el consejo, amado hermano Baldomero Armenta, es que si usted tiene algo que confesar, tiene algún problema que con alguna persona, su familia, que haya discutido o haya tenido algún inconveniente con uno de ellos, ponga eso en las manos del Señor y pídale perdón a aquella persona, o a que si a aquella persona le falta a usted, igualmente vaya usted a él y arregle con él y ponga todo a cuenta con el Señor y con aquella persona para que Dios obre completamente en su sanidad, porque la confesión, la rendición y lo que podamos tener así allí oculto, si lo arreglamos, Dios entonces obra a través de eso. Porque acuérdense que Dios no oye si hay un corazón en reprensión. Si hay un corazón que está en reprensión, Dios no va a oír ese corazón. Pero cuando está todo arreglado, que no hay dificultades, solamente entonces ya usted espera, ya Señor, ya yo arreglé todo, ya yo hice todo lo que tú me dijiste y ahora reclamo mi sanidad. Acuérdense que el cheque ya Él lo firmó, Él ya pagó la sanidad suya en la cruz del Calvario, pero ahora falta entonces el endoso, el cual es su firma, que usted tiene que actuar entonces en base a su fe. Ahora usted lo endosa y ahora sí voy a cobrar, pero estando todo en orden, todo arreglado, y Dios obrará allí en su cuerpo. Tenga fe que Dios ya ha obrado en usted. Así que, hermano Baldomero, me complace que usted haya estado en sintonía y ha tomado y tome a Dios en su palabra para que obre allí en su corazón. Un saludo a usted y a su familia allí en la Ciudad de México. Igualmente, hay unos hermanos que están allá en la luz del atardecer, se llama la iglesia, allí en donde predica nuestro hermano Holguín. Allí un saludo para cada uno de ellos en el nombre del Señor Jesucristo, para que sean de gran bendición para ellos. Así que los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces vamos a continuar entonces con el tema de esta tarde, el cual hemos titulado el testimonio de un verdadero testigo. El testimonio de un verdadero testigo se llama el tema que vamos a tocar en el día de hoy. Y tengo una escritura para leer, el cual es el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, quiero leerlo desde el capítulo 1 hasta el versículo 11. Y quiero que tomen conmigo y me acompañen allí en el libro de los Hechos, capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 11. Así le damos entonces comienzo a esta bendita y santa palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para continuar con el tema que hemos de tocar esta tarde, que como le dije, le hemos titulado el testimonio de un verdadero testigo. Leemos entonces el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar,
hasta el día en que, habiendo dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba, a los cuales después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, que oíste, dijo de mí, porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de esto. Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Mas recibiréis virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos, fue alzado y una nube les recibió y le quitó de sus ojos. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí, dos varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como les habéis visto ir al cielo. Hasta allí leemos las Escrituras, así que les invito entonces a inclinar el rostro para poner este servicio entonces en las manos de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Oremos. Bendito Dios, Padre eterno, santo eres, Señor, glorioso eres, Señor Jesús, grande en misericordia, grande en amor, grande en bondad, Padre mío. Oh, Padre mío, en esta hora, Señor, nos llegamos a ti, Señor Jesús, reconociendo, Señor, que sin ti no somos nada, Padre Santo. Que necesitamos a través de tu Espíritu Santo, Señor, que nos dirija, Padre Santo. Sea usted, Señor, poniendo, Señor, la palabra, Señor, en mis labios, Señor, para así poderla hablar, Señor, a cada vida, Señor, con confianza, al que está allí, atento a tu voz, allá afuera, Padre eterno. Sabiendo, Señor, que esta es una audiencia invisible, Señor Jesús, pero tu palabra, Señor Jesús, sale, Padre Santo, y hace la obra para el cual tú la envías. No va a regresar vacía, sino que va a ser esa gran obra, Señor Jesús, que tú la has enviado para ello. Y es salvar, Señor, las almas, Señor, que están en delitos y pecados allá en el mundo, Padre eterno. Te ruego, Señor, por cada uno de ellos, Señor, que los bendiga, que los ayude, Señor Jesús, a buscar de tu rostro, Señor. Que cuando oigan esta palabra, Señor, que sea usted, Señor, lidiando, Señor, en sus corazones, Señor. Meta al Señor Jesús allí, Señor. Lidia, Señor, con ellos, cada uno de ellos, Señor, que está, Señor, buscando quizás de tu rostro, pero no sabe, Señor, por la confusión que hay en el mundo, Padre Santo. Sabiendo, Señor Jesús, que en este mundo hay una Babilonia, hay allí una torre de Babel, Padre Santo, el cual es confusión. ¿Qué significa eso, Padre eterno? Porque sabemos que hay tantas religiones que dicen tener, Señor, la verdad, Padre eterno. Pero tú dijiste, Señor, que tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida, Padre Santo. Que nadie va al Padre sino por ti, Padre mío. Ahora, Padre Santo, sabiendo, Señor, que tú eres el camino, la verdad y la vida, te ruego, Señor Jesús, que a través de tu Espíritu Santo, que le des guianza, Señor, y seas tú revelándole, Padre eterno, en sus corazones, Señor, que te busquen y sean ellos salvos, Padre eterno. Para gloria te lo pido de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendice, Señor, cada vida, Padre eterno.
Bendice cada hombre, cada mujer, cada niño, cada anciano, Señor Jesús, que está allí atento a tu voz, Padre eterno, dándole las peticiones de sus corazones. No sabemos, Señor, cuántas necesidades, Señor, hay en medio de ellos, pero tú sí las conoces, Padre Santo, y te ruego por ellos, Señor, que extienda tu mano, Señor, de misericordia, Señor, y si están pidiendo sanidad, Señor, tú impartirás sanidad, Padre divina, sobre ellos, Padre eterno, allí en cualquier lugar que puedan estar, Señor, que sean hospitales, sean en clínicas, sea en ambulatorios, sea en sus casas, sea donde quiera puedan estar, Padre eterno, tú les impartirás, Señor, tu mano poderosa de sanidad divina en el nombre del Señor Jesucristo, y que ellos reciban, Señor, las peticiones de sus corazones. En el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, también te pido, Señor Jesús, que les provea cualquier necesidad que tengan en medio de ellos, Señor Jesús. Así que te lo pongo en tus manos, Señor, y que cuando este programa termine, Señor, que ella ya tenga, Señor, algo en su mano, una evidencia que ya tú has obrado en medio de ellos. Así te lo pongo en tus manos, en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Menos. Continuamos entonces con este tema, el cual hemos titulado El testimonio de un verdadero testigo. ¿Y qué es un testigo? Pues hay que verificar qué es un testigo. Aquí, la escritura que hablamos, el apóstol Lucas, como verdadero testigo, él está testificando de lo que vio, de lo que oyó y de lo que palpó tocante al Verbo, el Hijo de Dios. Allí él está hablando con una seguridad plena y absoluta, por eso que escribió las escrituras, el libro de Hechos lo escribió él, Lucas, y está testificando de lo que él oyó, de lo que él vio, de lo que él palpó tocante al Hijo de Dios y tocante a la resurrección, porque sabemos que él estaba con el Señor allí, estuvo 3 años y medio con el Señor, igual que los otros discípulos, pero no había tenido todavía una experiencia personal con el Señor, pero él había visto, había oído las maravillas, los milagros, los prodigios, cómo los muertos eran levantados, cómo los enfermos eran sanados, cómo los paralíticos eran enderezados y todas estas cosas, los leprosos limpiados, pero no había tenido todavía una experiencia. Pero cuando tuvo esa experiencia personal con el Señor allá en el aposento alto, allí entonces fue ese testigo presencial de la resurrección del Señor, y que él pudo decir que él vive y permanece para siempre. Ese testigo principal que hoy fue nuestro hermano mayor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora el apóstol Lucas está testificando claramente que sí, él es el real, el Hijo de Dios, y el que vive y permanece para siempre, que estuvo muerto y ahora vive. Es lo que está testificando ahí, porque él pudo verlo, pudo palparlo y pudo oírlo con sus propios oídos, y tuvo entonces esa experiencia cuando vino ese testigo principal que fue el Espíritu Santo sobre él, y ahora él podía escribir con toda seguridad la carta aquí en los libros de los Hechos. Y por eso él dice allí, en el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que, habiendo dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba, a los cuales después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndole por 40 días y hablándole del reino de Dios. Allí entonces, cuando Dios se le presentó, que resucitó de entre los muertos, allí entonces él les dio entonces mandamiento, les mandó a estuvieran allí para que recibieran también la promesa del Padre, el cual ellos iban a ser entonces testigos presenciales que él vive y permanece para siempre, ese Dios eterno, ese Dios grande y misericordioso. Así que él oyó, vio y palpó, y por eso estaba hablando con tal seguridad como un testigo. Ahora usted no podrá ser un verdadero testigo si no ha tenido una verdadera experiencia con el Señor.
lo que va a testificar, por ejemplo, si usted no ha estado en ese lugar, no ha estado en el lugar de los hechos, no puede testificar de eso porque no tiene una experiencia real que estuvo allí. Les pongo un ejemplo. Hay un accidente, por ejemplo, y a usted lo llaman como testigo a testificar qué es lo que pasó allí en aquel accidente, donde hubieron heridos, o vieron esto, lo otro, y los llaman a un tribunal a rendir declaración, a testificar de lo que aconteció allí. Y cuando le preguntan, dígame, écheme el cuento, ¿qué fue lo que usted vio allí en el accidente cuando ocurrió tal día y esto? Y aquel hombre que ya como testigo llega y empieza a decir, bueno, a mí fue que me dijeron que pasó esto, pasó lo otro, pasó aquello. Allí el juez automáticamente, cuando diga, a mí fue que me dijeron, automáticamente ese hombre no sirve como testigo, porque está diciendo que fue que le dijeron, no fue que estuvo en el hecho, no fue que estuvo allí en el sitio, en el lugar donde ocurrieron esos hechos. Por lo tanto, ese hombre no sirve como testigo para testificar lo que están haciendo allí, para aclarar los conceptos que hay allí para ese caso. Por lo tanto, como testigo no sirve en un tribunal. Si usted va a testificar algo, entonces tiene que tener esa seguridad que yo vi, yo lo oí y yo lo capté donde yo estaba allí. Sé que yo tengo experiencia porque yo estaba presente, pero así cuando le digan, no, esto no sirve, ¿qué va a decir el juez? No, échenlo para afuera, búscame un verdadero testigo, tráigame a alguien que sepa que realmente estuvo allí para poder entonces llenar los requisitos y cerrar este caso, pero así no me sirve. Así que usted, para ser un testigo, tiene que estar entonces en el hecho y tener la plena seguridad, la certeza de que sí sabe y conoce la materia de lo que están hablándole allí en ese lugar. Por eso, en estos ejemplos naturales podemos ver qué es un testigo, que es alguien presencial que ha visto y ha obtenido la evidencia de sus propias manos, su propia vista y su propio lugar donde han acontecido los hechos. Por eso, si llega así en un tribunal, no va a poder ser un buen testigo o un falso testigo, es lo que va a hacer usted. Entonces, allí sería entonces un falso testigo. No tenía experiencia con ninguna realidad que de los hechos. Sería entonces un falso testigo, el cual hay muchos falsos testigos en el día de hoy. La Biblia nos habla claramente, hablando espiritualmente, que se levantarán falsos ungidos, falsos profetas, falsos ministros que llevarían a pervertir el evangelio. Por eso, cuando nos hablan de testigo, hay alguien que tiene que tener una experiencia, pero significa que si cuando hay falso, no quiere decir que no hay un testigo verdadero. Hay uno verdadero, porque cuando hay uno verdadero salen muchos falsos. Ahí es donde sale la falsedad del verdadero. Por eso cuando usted tiene un billete, por ejemplo, en su mano original, y hay entonces los imitadores que sacan billetes falsos no importa la denominación que sea el billete, pero hay uno verdadero. Siempre entonces viene la falsedad. Así es en lo espiritualmente, hablando de los falsos testigos. Cuando al Señor Jesús lo crucificaron, se levantaron falsos testigos para así llevarlo a la cruz del Calvario y crucificarlo. Allí se unieron la política y se unió la religión. Allí entonces buscaron falsos testigos para testificar en contra del Señor Jesús, para llevarlo a la cruz del Calvario. Claro estaba que Dios, en su plan y su bondad para con el ser humano, iba a permitir eso, para que Él fuera a la cruz y así derramar su sangre por usted y por mí allí. Pero hablando de los testigos verdaderos y testigos falsos, usted tiene que tener entonces una experiencia real y estar en el lugar de los hechos para saber qué fue lo que pasó allí y qué no pasó. Así que cuando el Señor lo crucificaron, entonces buscaron esos falsos testigos. Igualmente aconteció con Esteban, el diácono de allá de la iglesia, cuando el tiempo de Jerusalén, de los apóstoles. Este hombre era un hombre lleno del Espíritu Santo, era un verdadero testigo de Dios, un verdadero testigo de la resurrección de Jesucristo, que cuando resucitó de los muertos.
pero él estaba testificando de esa verdad, de esa grandeza de Dios que se había levantado de los muertos y que aquellos hombres lo habían crucificado por envidia y porque no lo querían en medio de ellos. Pero el diablo sabe que cuando hay un verdadero testigo, él se pone bravo, él se enjuicia, él se rechina los dientes y no le gusta que testifiquen que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por lo siempre, que no hay otro como Él en la tierra, que fuera de Él no hay dioses, que todo lo que son dioses ajenos de piedra y yeso, eso no es nada para Él, que no hay un hombre debajo del cielo el cual podamos ser salvos, que se le haya dado a los hombres, que el cual podamos ser salvos. Entonces, cuando alguien testifica de ese Dios grande que Jesucristo es el Señor, entonces el diablo no le gusta, el diablo se enoja. Y eso fue lo que aconteció allá en el pasado con este hombre, este diácono de la iglesia, el cual era Esteban. Y allí por esa causa buscaron falsos testigos y lo apedrearon. Lo apedrearon y lo dieron muerte. Pero fíjese lo que es un testigo con esa seguridad y esa certeza que el que lo había llamado era fiel para cumplir su palabra, que le iba a dar vida eterna. Y por eso cuando él se paró y fue apedreado allí, él dijo: Señor, no les impute este pecado. Dice que su rostro fue como un ángel cuando él vio los cielos abiertos y vio al que estaba sentado allí en la majestad, en el trono del Padre Celestial. Así que vemos los falsos testigos, pero vemos los verdaderos testigos también. Así que no teniendo entonces experiencia, sería un falso testigo. Cuando testifica entonces de lo contrario, testifica de lo que no ha visto. Ese es un falso testigo. Ahora, si usted tiene una experiencia, tiene que testificar entonces de la verdad. Cuando crucificaron al Señor, eso lo hicieron. Cuando mataron a Esteban, también hicieron los falsos testigos y testificaron en falso. Pero ahora vemos aquí que este apóstol, el cual fue Lucas, él sí estaba testificando de lo real. Él tenía una evidencia en su mano. Él tenía las llaves, vamos a decirlo así, en sus manos, que él era un verdadero testigo. Y por eso es lo que estaba diciendo, lo que yo vi, lo que yo oí y lo que yo palpé. Eso estoy hablando de ese Dios grande y poderoso que Él resucitó de los muertos y permanece para siempre. Por eso yo soy un testigo real. Es lo que está mostrando allí el apóstol Lucas, en cuanto diciendo que él era uno de los testigos. Y si podemos llamar a otro testigo para testificar de la grandeza, de la gloria de Dios, que ese Dios grande que vive en el día de hoy y permanece para siempre, que estamos mostrándoles a ustedes, amados hermanos, amigos que me escuchan a esta hora, llamamos a otro testigo, porque la Biblia dice que en boca de Dios, de dos o tres testigos, conte toda palabra. Entonces, si llamamos a otro testigo, el cual es Juan, San Juan, si vamos al libro de San Juan, capítulo 1, primera de Juan 1, del 1 al 4, vamos a leer allí. Busque conmigo allí en la escritura y veamos cómo dice ese testigo Juan, de lo que él también pudo ver y palpar también tocante a ese verbo. Dice allí Juan, primero de Juan capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 4, vamos a leer. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y estas cosas escribimos
para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Ve? Entonces, lo que testifica Juan aquí, el amado, aquí hablando de ese verbo tocante, ese verbo de Dios. Así que hablando de el que vive y permanece para siempre, porque Él murió, lo crucificaron, pero resucitó, el cual Él llevó sus pecados y llevó mis pecados allí en la cruz del Calvario para que tuvieran entonces vida. Murió el justo por los injustos, lo que dice la Escritura. Aquí está hablándose Juan del principio, del testigo fiel y verdadero de Dios, el cual es el Señor Jesús, como Hijo de Dios, que vino aquí a la tierra. Acuérdense que Jesucristo y Jehová es el mismo, no es que son separados, sino que pasa que allá en el principio era el gran Jehová de los ejércitos, era espíritu, porque Dios es espíritu, pero tuvo que entonces manifestarse en carne, hacerse un cuerpo en Jesús, y Jesús vino aquí, hermano mayor, como dice la Escritura, nuestro hermano mayor vino aquí a la tierra como Hijo de Dios, era el tabernáculo de Dios, y Él vino entonces a testificar de la gloria de ese Dios grande y poderoso que era el gran Jehová de los ejércitos. Por eso el Señor dijo él mismo, yo salí de Dios y vuelvo a Dios, porque ese verbo que era la palabra estaba entonces hecha carne aquí sobre la tierra, en el Señor Jesús. Por eso Él vino aquí entonces como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Pero no es que son tres, sino que era uno en tres manifestaciones. Por eso allí estaba entonces, Él vino como el principal testigo que bajó del cielo y moró en Jesús. Y allí entonces Jesús estaba entonces representando a Dios aquí sobre la tierra como principal testigo que hay un Dios, un creador de los cielos y la tierra que quiere darle salvación al hombre. Por ello, Él estaba testificando cuando se paraba aquí sobre la tierra, el Señor Jesús. Él dijo, yo no hago nada sino lo que el Padre me muestra. Porque Él sabía que las cosas de Él no las hacía por sí sola, sino que era Dios, el Espíritu de Dios, morando en Él, que hacía la voluntad, que Él hacía lo que el Espíritu lo guiaba a hacer, a levantar. Cuando sanaba a un enfermo, era porque Dios lo guiaba, sana a este. Cuando sanaba a un leproso, era porque Dios lo llevaba y sana a este. No era porque Él quería, sino porque el Espíritu que estaba en Él, el Espíritu Santo, que era el verdadero testigo, lo estaba guiando a toda verdad. Por eso Él era el principal testigo. Vino del cielo, dijo Él, y así testificó y dio testimonio que Dios era real, que Dios era verdadero, por los cuales Él hacía esas grandes obras al levantar muertos, resucitarlos y sanar leprosos y allí sanar a cada uno de los paralíticos que estaban allí, dar vista a los ciegos y todas estas cosas. Como un verdadero testigo que había un Padre Celestial que estaba allí dando y haciendo esas grandes obras. Ahora vamos allí a San Juan capítulo 3 y veamos lo que dice el Señor allí testificando, el Señor Jesús, el mismo, el principal testigo, que había un Dios, un creador. Entonces vamos allí para que veamos lo que dice el Señor mismo, Señor Jesús, por sus propios labios, que Él era el principal testigo de lo que estaba aconteciendo en la tierra, hablando de ese creador, de ese Dios grande y poderoso, porque acuérdense que estamos hablando del testimonio de un verdadero testigo, y allí estaba Lucas ya escribiendo ya lo que él había obtenido, de lo que él había visto, había palpado y lo que había oído tocante al Hijo de Dios, el cual y la resurrección que había resucitado de los muertos, que Él no estaba muerto, sino que vivía y permanecía para siempre. Dice Juan capítulo 3 del 31 al 33, podemos leer. Dice allí,
el Señor Jesús, hablando del Señor Jesús, el que de arriba viene, sobre todo es. El que es de la tierra, terreno es. O sea que el que viene de arriba era Él, del Padre Celestial, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Era el gran Jehová del ejército, Espíritu. Entonces el Señor Jesús era el verbo, era la palabra que se habló en el principio y fue manifestada entonces y se hizo carne aquí sobre la tierra. Entonces por eso dice, el que de arriba viene, sobre todo es, o sea que dueño de todo. El que es de arriba, terreno es, el cual, hablando de Adán, el hombre aquí sobre la tierra, fue terreno, fue creación de Dios, pero se formó del polvo de la tierra. Era espíritu, pero le hizo tierra también. Y cosa terrena habla el de la tierra. El que viene del cielo, sobre todo es. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El Señor Jesús, viniendo de arriba, sabiendo quién era el Padre Celestial, Él testificaba de lo que Dios era, testificaba de lo que había arriba, testificaba de lo que Dios estaba haciendo y quería hacer con el ser humano, con el hombre, que quería entonces llevarlo a ser eterno, llevarlo a ser un Dios, llevarlo a ser el Hijo de Dios aquí sobre la tierra con un poder, una potestad al igual que Él. Ahora Él dice, lo que vio y oyó esto testifica y nadie recibe su testimonio. Cuando el Señor llegó, nadie que reciba su testimonio, ni aun sus hermanos, hermanos de sangre, podemos decirlo así, que no por María y José, porque Él vino fue del cielo, el Señor. Fue la sangre que puso Dios en el lóbulo de María allí, pero los hermanos que nacieron entre María y José, ellos tampoco creían que Él era hijo de Dios. No podían captar que Él era el hijo que venía de arriba del Padre Celestial. Por eso él lo dijo, el que vino y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este signo este testifica que Dios es verdadero. El que recibe su testimonio, este testifica que es verdadero. Dios no miente, amados hermanos. Dios lo que dice es verdad. Él dice que no habiendo nadie por quien jurar, juró por sí mismo, para que todo lo que Él diga se cumple a cabalidad. Así que el que recibe su testimonio, testifica, que significa signo, testifica que Dios es verdadero. Así que Él mismo, Señor Jesús, estaba dando testimonio como testigo real, testigo principal, la primicia de Dios, que Dios existe, que Dios es real y que Dios es verdadero y que Dios no miente. Entonces, Él estaba diciendo que Él salió de arriba, salió de Dios y volvía a Dios. Por eso Él estaba testificando lo que Dios quiere para el ser humano. Le estaba mostrando el plan de salvación al ser humano en cuanto a Él iba a dar su vida. Él fue a morir por cada uno de nosotros aquí sobre la tierra para que nosotros obtuviéramos vida eterna. Por eso vino a testificar y decir que sí hay un Dios que ama al hombre, que hay un Dios que quiere sanar al hombre, que hay un Dios que quiere libertar al hombre de todo yugo de esclavitud que tiene el diablo aquí sobre la tierra al hombre. Por eso Él testificaba de la verdad. Por eso se paró cuando allá en Juan 14 dijo, creéis en Dios, creed también en mí, dijo Él. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pero miren lo que dijo Él claramente. Si no fuera así, yo no se lo dijera. ¿Por qué dijo no, si no fuera así? Porque Él sabía como testigo que Él había visto ya unas moradas que estaban siendo preparadas para cada uno de nosotros, que creyésemos en Él y que lo buscásemos de corazón y que buscáramos
para estar con él. Por eso, donde yo esté, dijo él, vosotros también estéis. Esas moradas que Dios fue a preparar para nosotros. Él, como verdadero testigo que vino del cielo y vio todas esas cosas allá. Nosotros quizás no lo vemos con nuestros ojos naturales, pero sí con las vistas espirituales sabemos que es una realidad. Todo lo que existe aquí en este mundo, todo lo que usted puede ver, casas, árboles, todo eso allá en lo invisible también estaba allá en el principio. Lo que pasa es que hay las cosas naturales y las cosas espirituales. Pero él pudo dar testimonio, el Señor Jesús, como verdadero testigo, que él, a lo que dice, el que de arriba viene, sobre todo es, el que es de la tierra, terreno es, y cosas terreno habla. El que viene del cielo, sobre todo es, y lo que vio y oyó, esto testifica, o sea que de esto habla, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es verdadero, que Dios dijo que sí existe, que si usted llega a partir de esta tierra y cae en el polvo de la tierra y se deshace su cuerpo, pero Dios dice, yo te levantaré en el día postrero, yo hablaré y tú saldrás del sepulcro. Entonces, ¿quién dice la vida? No, que cuando la gente muere, hasta allí se acabó todo. Déjeme decirle que hay uno que testificó que se levantó el tercer día entre los muertos y hoy vive y permanece para siempre, el cual es nuestro Señor Jesucristo, como principal testigo que sí existe una resurrección de los muertos. Así que, amados amigos, hermanos que me escuchan, este tema que hemos llevado, estamos desarrollando, dando testimonio de un verdadero testigo, el cual vemos que atestiguan ellos allí la verdad. Esos grandes profetas de la antigüedad testifican de él y cada uno de los apóstoles testificaron de él, y en este tiempo no va a ser la excepción, porque cada hombre, cada mujer que ha tenido una experiencia personal con el Señor testifican de él, que él vive y permanece para siempre. Otro testigo más que podemos llamar aquí a la escena para que usted vea la gloria y la grandeza de Dios fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando tuvo la experiencia con él allá en camino a Damasco, él pudo ver y obtener por sí su propia ser, que si hay una resurrección, que si hay alguien que se levantó de los muertos y tuvo esa experiencia y pudo testificar luego, que le dijo a los discípulos, ustedes lo conocieron a ellos en la carne, al Señor Jesús, ustedes conocieron al Señor Jesús en la carne, pero más yo lo conozco en el poder de la resurrección. Pudo testificar el apóstol Pablo con toda seguridad, porque había tenido esa experiencia personal con ese verdadero testigo, o ese testigo principal, el cual era el Espíritu Santo. El mismo Dios, cuando le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo allí tendido en el piso, allí le dijo, ¿quién eres, Señor? El Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Allí estaba entonces ese testigo principal, el Espíritu Santo, hablándole a Saulo de Tarso, que él jamás se imaginaba que había algo superior a lo que él pensaba que él tenía. Él pensaba que lo tenía todo. Él era un gran teólogo, él era un gran sumo sacerdote que iba a ser ya, porque él era fariseo de fariseos, pero cuando tuvo ese encuentro personal, ahora estaba entonces testificando de que sí había un ser sobrenatural, un hombre que había venido aquí a la tierra como hijo de Dios y lo habían crucificado y ahora estaba vivo nuevamente. Por eso él testificaba de ese poder y esa grandeza, que sí había una resurrección. Si vamos allí a 1 Corintios 15, 13, veamos una escritura allí, que inspirada el Espíritu Santo pudo él testificar a través del apóstol Pablo. Dios, inspirando al apóstol Pablo,
para poder decir y dar seguridad que si hay un verdadero testigo que vio y vivió en esa escena de el cual se le apareció nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como Él vive y permanece para siempre. Dice allí el apóstol Pablo, hablando de la resurrección, de ese verdadero testigo. Dice en el versículo 13, dice, capítulo 15, versículo 13, dice, porque si no hay resurrección de los muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe, y aún somos hallados falsos testigos. ¿Ves? Si Cristo no resucitó de los muertos, entonces somos hallados falsos testigos, porque no hay una experiencia personal, no es real lo que usted cree. Quizá usted le han dicho y usted lo ha oído, pero no ha tenido una experiencia personal con ese Dios grande y poderoso para decir, sí, Él resucitó y Él vive en el día de hoy. Él está aquí con nosotros en el día de hoy. Por eso es entonces una experiencia personal que tiene que tener. Versículo 15, entonces, aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo, al cual no levantó. Si en verdad los muertos no resucitan, ¿por qué si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó? Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Miren lo importante que esto. Si Dios no levantó al Señor Jesús de los muertos, quiere decir que no existe resurrección de los muertos, que no vale nada, que si usted muere entonces no se va a levantar nunca de allí, del polvo de la tierra. Pero vana es, si usted está creyendo eso, dice que si no, él no resucitó. Pero mire lo que sigue diciendo así, el 18, entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos, o sea, se pierden. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Más, ahora viene aquí, el versículo 20, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Allí estaba entonces la seguridad plena y absoluta de este testigo, el cual fue el apóstol Pablo, que sí había una resurrección de los muertos, por cuanto a él le había aparecido y había tenido ese encuentro personal con ese Dios grande y poderoso que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si Cristo no ha resucitado de los muertos, entonces vana es nuestra creencia, dijo Pablo. Estamos creyendo en una cosa falsa, estamos creyendo en un cuento de camino, estamos creyendo en una fábula, pero ahora aquí dice, por cuanto la muerte, ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Así que Dios sí había resucitado y por lo tanto como resucitó y ellos fueron testigos presenciales de eso, están dando entonces su testimonio, testificando que Él sí vive y permanece para siempre. Versículo 32 dice, si como hombre batallé en Éfeso contra las bestias que me aprovechan, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No es rey, dice Pablo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra hablo. Sí dice el apóstol Pablo claramente que Él, por cuanto resucitó, Él entonces tiene esa seguridad en sus manos, palpante al verbo de Dios, que Dios resucitó y por cuanto Él resucitó de los muertos, nosotros también entonces
si llegamos a caer en el polvo de la tierra, también resucitaremos juntamente con Él. Así que Dios en su grande misericordia está llamando a estos testigos a testificar de su poder, a testificar de su grandeza, a testificar de su gloria, porque eso nos llamó como discípulos a llevar este mensaje al mundo entero, que sepan que hay un Creador que lo ama, sepa que hay un hombre que murió por usted allá en la cruz del Calvario para poder llevar vida y vida en abundancia. Usted y yo dependemos de ese testigo principal, el cual es el Espíritu Santo, que dio allí su vida para que usted entonces pudiera tener libertad plena y absoluta de buscar su rostro y estar con Él. Porque acuérdense que Él fue a preparar lugar, preparar morada para nosotros, para que donde nosotros estemos, donde Él esté, nosotros también podamos estar. Eso es lo que Él dijo allí claramente. Por eso vemos claramente que Lucas y los demás sabían entonces quién era ese principal testigo. Y ahora ellos eran testigos presenciales de lo que Él había hecho en medio de ellos, estando en el pueblo, estando en vida, y después de la resurrección, lo que también cuando se les apareció, tuvieron esa experiencia, porque Él los llevó y los llamó y les dio ordenanza, les dio estatuto, precepto para que fueran allí y se guardaran hasta nuevo aviso, porque eso es lo que le dijo Él, para que me sean testigos de lo que yo voy a hacer o de lo que yo estoy haciendo y lo que estoy haciendo, lo que haré y lo que haré más adelante. Así que ellos habían leído quizás la escritura, los pergaminos, Juan y los demás discípulos, Lucas, y quizás habían leído Joel 2:28, perdón. Cuando Joel, la profecía, el Señor a través de ese testigo también, por boca de Joel, testificó y dijo lo que Él haría más adelante, que Él dice que será que en los posteriores días yo derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne, y vuestras hijas y vuestros hijos profetizarán, y vuestros viejos soñarán sueños, y los jóvenes verán visiones. Eso estaba allí profetizado ya por la boca de Joel y de ese testigo, y había dicho que eso acontecería algún día, y iban a haber visiones, iban a haber sueños, iban a haber profecías que iban a profetizar los jóvenes, los hijos, las hijas y los ancianos. Ahora, eso estaba allí proféticamente hablado, pero ellos no habían tenido toda esa experiencia. Lucas todavía no lo había tenido. Había tenido la experiencia de estar con el Señor en vida, en carne, pero todavía no había llegado a su corazón ese testigo fiel, ese principal testigo, el cual era el Espíritu Santo, arropándolo y dándole testimonio que sí era una realidad, que existía un Dios que se levantaba de los muertos. Así que ellos quizá habían leído esa profecía, pero no lo habían dado todavía cumplimiento. Y como él le había dicho que será que en los posteriores días derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne, tiene que cumplirse en cualquier día, en cualquier momento. ¿Y cuándo vino el cumplimiento de esa promesa? Fue allá cuando el Señor Jesús, cuando Él le dio mandamiento a sus discípulos y les dijo, esperen allá, porque Él resucitó entre los muertos. Él se levantó al tercer día y le dijo allí en el libro de Hechos que leímos primero, de versículo 4, Él le dice, y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Estoy leyendo Hechos capítulo 1, versículo 4. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, que oíste dijo de mí, porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no muchos días después.
Entonces los que se habían juntado le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Allí estaba entonces el Señor dándole entonces los pormenores, los detalles, por cuanto Él había resucitado y había estado con ellos entonces por 40 días después del resucitado de los muertos, y haciendo milagros y con ellos andando y testificando de la resurrección. Ellos entonces, el Señor los sacó a los discípulos fuera de la ciudad, y allí entonces les dio entonces ordenanza. Les dijo primeramente que no se fueran ahí de Jerusalén, que permaneciesen allí y en un lugar, escóndanse allí, en un lugar secreto, no vayan a salir a predicar, no vayan a salir a testificar, porque todavía no me son testigos, no vayan a irse a estudiar en escuelas teológicas, no vayan a ir a ningún seminario, no, vayan allí y ocúltense, métanse allí en su cámara secreta y busquen mi rostro. Allí yo les voy a hablar hasta que venga entonces ese poder de lo alto y me seréis testigos, le dijo él. Allí van a ser entonces, van a testificar de mi poder y de mi grandeza, pero no vayan a salir para ningún lado, sino que ocúltense y busquen mi rostro allí, que yo les hablaré en ese lugar. No es lo mismo que Dios nos ha dicho en el día de hoy, el cual este día que estamos viviendo y el mundo entero está en caos con esto que está pasando, las pandemias, que la gente no puede ir a sus iglesias a congregarse, no pueden buscar el rostro del Señor allí donde están los pastores que alimentan las ovejas, sino que tienen que estar en sus casas allí guardados. Así nos dijo el Señor aquí en este lugar, nos dijo claramente que ustedes van a ir entonces a sus lugares secretos allí, en la chequina, escondido en su cuarto, en sus habitaciones, y allí escondido me van a buscar mi rostro, y yo allí les voy a hablar, yo allí les voy a decir los pormenores, les voy a dar los mandatos. Así que va a tener entonces una experiencia, tener un encuentro con Él directamente, con el Señor. Y fue Dios permitiendo todas estas cosas para que nosotros fuéramos allí a nuestro hogar y buscarnos a Él entonces en lo escondido, en lo secreto, y no estar allí entonces congregándonos, porque fue en la permisión del Señor hasta cierto tiempo. Por eso, si vamos allá a Isaías capítulo 26, allí dice el Señor de esta manera. Isaías 26. Isaías 26, él dice: ve allá y ocúltate en lo secreto. Así nos dijo el Señor entonces a nosotros. Dice Isaías 26:20: anda, pueblo mío, éntrate en tu aposento, cierra tras ti tu puerta, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la ira, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para visitar la maldad del morador de la tierra contra él, y la tierra descubrirá su sangre y no más encubrirá sus muertos. Allí entonces Dios nos dijo: métanse allí en lo oculto, en lo secreto, que mientras pasa la ira, porque está Dios entonces obrando este tiempo, dando cumplimiento a lo que Él ya ha predicho, lo que Él ya ha profetizado que vendría para este mundo. Él dijo que vendrían plagas, Él dijo que vendrían señales, que no iban a mandar señales antes del fin del tiempo, que iba a venir
vamos a decir, pestilencia, y es lo que estamos viendo en este mundo que ha acontecido. Digo que habría plata y no teníamos que comprar. También aconteció esa parte que Dios ya había profetizado. Lo hemos visto con nuestros propios ojos y lo hemos oído y lo hemos palpado, porque también hemos estado aquí en ese acontecimiento, viendo que Dios lo que ha dicho se ha cumplido y se está cumpliendo cada una de las cosas, porque ninguna de sus preciosas palabras ha caído en tierra, como dijo el profeta Samuel. Así que vemos el cumplimiento de cada uno de ellos como testigo y testificamos de ese poder de Dios, que Él no miente, que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Por eso Dios es real y Dios es verdadero, el verdadero testigo. Y así vemos entonces que allí Joel había dicho eso, que en sus postreros días iba a derramar su Espíritu Santo y los hijos profetizarán, las hijas y los hijos y las hijas profetizarán, los viejos verán sueños, soñarán sueños y los jóvenes visiones. Allí iba a ser algo raro, vamos a decirlo así, que ¿cuándo será eso? Pero vino el cumplimiento del tiempo cuando el Señor les dijo entonces, vayan allá entonces, esperen en Jerusalén, no se vayan para ningún otro lado, escóndanse allí, mientras venga entonces el poder de lo alto y seréis llenos del Espíritu Santo. Así seréis verdaderos testigos y seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y en lo último de la tierra. Es lo que está diciendo el Señor a cada uno de sus discípulos, para que estuvieran allí quietos, para que fueran sus verdaderos testigos presenciales, tuvieran esa experiencia personal con Dios. Allí cuando aconteció eso, entonces vemos que el acontecimiento vino entonces en Hechos capítulo 2, cuando dice allí la palabra que como se cumplieron los días de Pentecostés, versículo 1, y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchó, o sea, llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les repartió lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, juntóse la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: he aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas en que somos nacidos? Partos y medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en el Ponto y en Asia, y en Frigia y Panfilia, en Egipto y en la parte de África que está de la otra parte de Cirenea, y Roma y romanos extranjeros, tanto judíos como convertidos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Allí estaba entonces todos estos hombres atónitos, viendo entonces los discípulos entonces desarrollar aquel drama el cual estaba cayendo sobre ellos allí. Ese poder de lo alto, ese testigo principal del cielo que venía a sellar aquellos vasos, hombres y mujeres que estaban allí esperando ese fiel cumplimiento de esa promesa de Joel 28, el cual iba a ser derramado sobre toda carne el Espíritu Santo. Y allí entonces ellos hablaron con renuevo, hablaron con libertad la palabra, y todos los que estaban allí reunidos, que habían diferentes idiomas en ese lugar del mundo entero, allí, como los nombraron aquí, estaban allí. Y cómo lo decían, cómo oímos que estos son judíos y hablan
esa lengua y nosotros podemos entenderlo. Era el mismo Dios dando la interpretación a cada uno de ellos lo que Pedro estaba predicando allí. Aunque Pedro hablaba judía, lengua judía, hebreica, pero ellos entendían claramente, los italianos, los americanos, los chinos, todos los que estaban allí presentes alrededor, ellos oían esa voz normal como si fueran hablando con ellos. Por eso era la grandeza de ese gran testigo que había caído allí en ese lugar, allí en ese día, en el día de Pentecostés. Ellos habían estado, el Señor Jesús había estado con ellos 40 días después de la resurrección, pero ahora tenía que cumplirse el día de Pentecostés. Quizás allí habían estado los discípulos que habían ido a ese lugar, que el Señor les dijo, vayan y escóndanse allí, hasta que venga el poder de lo alto y sean investidos de ese poder, para que me sean testigos. Pero quizás muchos de ellos, porque la Biblia dice que estaban más de 500 hermanos que estaban allí escondidos, allí esperando la promesa del Señor. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué se fueron 380, quizás más? Quedaron 120 solamente porque no esperaron. Se cansaron, quizás el Señor vino ya. Quizás ya estamos llenos del Espíritu Santo. Pero no era así, no había llegado. Tenían que cumplirse los días de Pentecostés. Quizás los 120 que estaban allí, ellos sí conocían las Escrituras, si habían leído los pergaminos y sabían que las promesas que estaban allí, Dios era un Dios que repetía las cosas. Y lo que estaba en principio tenía que volverse a repetir allí, porque cuando los días de Pentecostés, por ejemplo, cuando Dios allá en el pasado hacía la fiesta, que era la fiesta que de la trompeta y todas estas cosas, la fiesta de la fiesta de las cabañas y que se celebran allá en Israel, serán 50 días que tienen que llevarse a cabo cada una de ellas. Y al tener 50 días, él tuvo 40 días resucitado y más 10 días el cumplimiento de Pentecostés, bajó entonces ese poder de lo alto para que se cumpliese la promesa que le había dicho que vendría el Espíritu Santo sobre toda carne a través del profeta Joel. Así que allí estaban entonces ellos llenos de ese Espíritu Santo, llenos de la gracia de Dios, y ahora sí eran entonces verdaderos testigos. Por eso el apóstol aquí, Lucas, testifica lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que hemos palpado tocante al Hijo de Dios y el tocante a la resurrección. Ahora sabemos que Él ha resucitado. Cuando el Señor se le apareció, ellos no creían, porque ellos todavía estaban incrédulos, aunque habían estado con el Hijo de Dios, pero no sabían que el Señor había resucitado. Y por lo tanto el Señor los llamó insensatos, incrédulos, por no creer a lo que los profetas habían dicho cuando Él se les apareció allá en el aposento, cuando estaban allí escondidos. Así que se había derramado el Espíritu Santo sobre toda carne. Allí estaban entonces comprobando que sí habían verdaderos testigos, que el cual había caído ese Espíritu Santo. Pero hay otros entonces testigos que hablan del día de ese día, que el cual se cumplió allá en el pasado, pero también se está cumpliendo en este día que estamos viviendo, el cual ese testigo podemos llamar que fue Isaías. Isaías, el capítulo 28, testifica también de ese poder de Dios, de esa grandeza de Dios, y Dios a través de este hombre, profeta Isaías, que fue que Dios usó para escribir toda la Biblia completa, porque Isaías escribió toda la Biblia, porque el libro de Isaías contiene 66 libros, 66 capítulos, el cual es una mini Biblia, podemos decirlo así. Habla desde Génesis hasta Apocalipsis, Isaías. Por eso Dios lo usó y le dio testimonio que testificara de su grandeza, de su poder y de lo que Él iba a hacer, del que iba a derramar de su Espíritu Santo y que iba a hacer estas cosas en este último día que estamos viviendo, el cual está aconteciendo y lo estamos viendo, lo estamos oyendo y estamos palpando con nuestros ojos mismos, nuestras vidas aquí sobre la tierra, el cual es el último tiempo ya, pero
Dios sigue hablando porque Él vive y permanece para siempre. Así que allí entonces se levanta otro testigo, el cual es Isaías, y él testifica de lo que entonces era aquella derramamiento del Espíritu Santo, que iban a hablar en lengua, que iba a interpretar lengua y que iban a hacer todas estas maravillas. Y dice en el versículo de Isaías 28, el versículo 5, habla que de ese gran espíritu que iba a ser corona y hermosura para su iglesia, para su santo, para su elegida, para sus perfectos. Así que habla en versículo 5, dice, en aquel día, ¿cuál día? Este día que estamos viviendo, este día que aconteció allá en Hechos 2:38, pero también acontece en este día que viene la plenitud de la llenura del Espíritu Santo para su iglesia, su pueblo que iba a ser recogido alrededor del mundo, iba a ser una selección para ser un cuerpo de creyentes y así escoger una iglesia para su gloria, porque acuérdense que Dios fue uno solo allá, Dios en la plenitud en Jesús, pero ahora, más adelante, ahora va a ser una iglesia ungida con el Espíritu Santo, que el mismo Dios, pero en diferentes cuerpos en este mundo, el cual dice allí entonces versículo 5, en aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura a las reliquias de su pueblo. ¿A dónde va la corona? Va en la cabeza. Y acuérdense que la cabeza es nuestro Señor Jesucristo. La iglesia es el cuerpo y la corona tiene que estar allí. Entonces, allí en su iglesia, colocada la cabeza del Señor. Entonces, en aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura a las reliquias de su pueblo. Dios en su grandeza, en su amor, entonces, ha provisto entonces derramar de su Espíritu Santo, de ese testigo presencial, testigo fiel, testigo el principal para su iglesia, para que seamos entonces nosotros testigos y testifiquemos de su poder. Y va a ser entonces corona de hermosura para su iglesia. Versículo 6. Y por espíritu de juicio al que se sentare en juicio, y por fortaleza a los que harán tornar la batalla hasta la puerta. ¿Qué significa? Ese mismo Espíritu Santo que iba a estar sobre su iglesia, ahora ese Espíritu Santo iba a hacer que esa iglesia diera juicios rectos, juicios verdaderos y sacar de lo correcto, de lo incorrecto, lo correcto, y de lo bueno sacar lo malo. Así que allí están para juzgar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno y lo malo, lo negro y lo blanco. Era hacer juicio correcto cuando está esa diadema de hermosura como corona en su iglesia. Versículo 7. Mas también estos erraron con vino y con la sidra. Se entontecieron el sacerdote y el profeta erraron con... versículo 7. Mas también estos erraron con el vino y con la sidra. Se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con la sidra. Fueron trastornados de vino, aturdiéronse con la sidra, erraron en la visión y tropezaron en el juicio. ¿Qué significa allí? Que muchos que deciden tener quizás el Espíritu Santo, pero hablando de ministro, pero no tienen el verdadero testigo en su corazón, y entonces erraron en la visión, diciendo que eso no es para hoy, eso es para el pasado. Ya no creen en sueños, ya no creen en visiones, ya no creen en lengua, ya no creen en interpretación de lengua, porque eso es para el pasado y aquí tenemos lo perfecto, aquí tenemos lo mejor y ya estamos más avanzados, una edad más avanzada, y así que ya eso quedó atrás. No
sirve para hoy, porque eso es del diablo. Déjeme decirle que está fallando en la visión. Se atonteció en el vino, se aturdió con la sidra, como dice la Escritura, y fallaron entonces en hacer el juicio correcto, hacer lo bueno, separar de lo bueno de lo malo y lo correcto de lo errado. Entonces están mezclando la cosa, entonces no saben hacer la diferencia entre el bien y el mal y están dando entonces el juicio errado. Por eso se atontecieron, dice el profeta allí, o sea, Dios a través del profeta, se atontecieron con el vino y con la sidra y perdieron la visión, erraron en la visión y ya no creen entonces ni en lengua, ni en interpretación de lengua, ni en profecía, ya no creen ya que hay sueños, que sueños para qué, se los de pasado. Allí entonces perdieron la visión estos ministros. ¿Por qué? Por falta del testigo principal, el cual es el Espíritu Santo. Versículo 8. Porque todas las mesas están llenas de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. Imagínense. ¿Por qué causa? Porque están haciendo juicio errado. Están haciendo lo incorrecto y a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Haciendo entonces, creyendo que están haciéndole un servicio al Señor, haciendo culto al Señor, pero están haciéndose culto a los demonios y no lo saben porque fallaron en la visión y que están diciendo lo que es de Dios diciendo lo que es del diablo y lo que es del diablo diciendo que es de Dios. Eso es, han fallado en la visión, aunque ellos dicen que son testigos, pero vemos que por su fruto entonces lo estamos conociendo. Es lo que dice la escritura aquí. Entonces, porque todas las mesas están llenas de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. Versículo 9. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? A los quitados de los leches, a los arrancados de los pechos, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudo y en extraña lengua hablaré a este pueblo. ¿Ve? Claramente allí está la profecía dada a través del profeta Isaías por Dios muchos años atrás, pero tenía que cumplirse y se está cumpliendo hasta hoy. Están entonces los ministros fallando en la visión porque no creen en las visiones, no creen en las profecías, no creen en las lenguas, no creen en la interpretación y están dándose juicio errado y el Señor está dando su diagnóstico allí. Las mesas están llenas de vómito y abominaciones. Entonces, para Dios es una suciedad lo que están haciendo, pensando que están haciendo ellos lo correcto, pero están haciendo lo incorrecto, llamando lo bueno malo y a lo malo bueno. Eso es lo que quiere decir el Señor allí, a través de las escrituras, de esta profecía, del libro de esta profecía. Porque ni una jota, ni una tilde es lo que va a pasar de su palabra, porque todo tiene que tener fiel cumplimiento. Él no puede fallar en una. Por eso dice allí claramente, ¿a quién se le hará entender doctrina? A los quitados de los leches, a los arrancados de los pechos, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. ¿Sí? Que no puede fallar, ni una palabra de esta Biblia va a pasar. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Así que tiene que cumplirse todo a cabalidad. Y si él cumplió, habló allá que tenía que ser iba a ser profetizó que tenía que ser estas cosas, tienen que estar aconteciendo en el día de hoy, tienen que llevarse a cabo en medio de su pueblo. Pero dice el versículo 11 entonces, porque en lengua de tartamudo y en extrañas lenguas hablaré a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, da el reposo al cansado
y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. ¿Ve? No quisieron oír. ¿Por qué no quisieron oír? Eso no importa, eso no tiene nada que ver. Eso ya no, aquí no vale nada eso ya, porque eso es para el pasado. Ya las lenguas ya pasaron, son caducos ya. Ya estamos en lo perfecto, estamos en el siglo XXI y ahora tenemos las cosas correctas, ya el siglo XX. Ya tenemos las cosas principales, que tenemos la perfección. Y sí, déjeme decirle que si fuera perfecto, no estuviera aquí en la tierra. Ya Dios lo hubiera levantado, Dios lo hubiera llevado si estuviera perfecto. Porque Dios perfecto que hace en la tierra aquí ya se lo lleva ya, porque ya cumplió su estatura que Dios quiere llevar al nivel a cada uno, a cada hombre, a cada mujer que quiere tenerlo en su regazo. Así que aquí fallaron entonces los ministros en la visión y están entonces errando en las cosas que Dios ha mandado para este tiempo que estamos viviendo. Allí le dice entonces, las mesas están llenas de vómitos. Es lo que el diagnóstico que le da el Señor a la iglesia, que dice que está sirviéndole a Dios, está haciéndole un servicio al Señor, pero Dios le dice, no, estás fallando, estás errando, te atonteciste con el vino, con la sidra, y entonces ya no crees en las visiones, ya no crees en las lenguas, ya no crees en la interpretación, porque en lenguas de tartamudo y extraña lengua hablaré a este pueblo, dijo el Señor. O sea que al Señor, Él hace como Él quiere. En la congregación de los santos, Él toma cualquier labio de hombre, ministro o de laico o de quien Él le parezca, y por muy sencillo que sea, toma un tartamudo que no hable bien y puede hablar tranquilamente un murmullo, pero hay una interpretación que quiere decir que tú hiciste esto, tú hiciste algo mal, así que ve y corrígele a cualquier hermano que esté allí, cualquier persona. ¿Y qué significa eso? Cuando ese murmullo es interpretado, es Dios entonces dando una voz, dando los pensamientos de Dios expresados por los labios de un humano allí en su iglesia. Por eso, en lengua de tartamudo y en extraña lengua hablaré este pueblo. Y es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Pero ¿por qué muchos no se dan cuenta de eso? ¿Por qué muchos perdieron la visión? ¿Por qué están errando en cuanto a lo que Dios ha dicho en su palabra que tiene que acontecer en este tiempo? Porque es el tiempo del fin. Allá cuando el tiempo de Belsasar, Nabucodonosor, y Belsasar el hijo de Nabucodonosor, pero cuando fue el reino traspasado de los gentiles, allá fue terminado ese reino, ¿qué hubo allá? Hubo un mensaje en lengua. En el escalón de la pared, Dios mismo escribió en su palabra allí y le dio un mensaje a aquel rey, el cual era Mene, Mene, Tekel, Upharsin, que allí era un mensaje que nadie podía interpretar, era confusión para ellos, pero hubo un intérprete que fue Daniel, lo interpretó y era el fin de ese reinado, de ese rey. Ese rey había llegado a su tiempo, el fin. Ahora, este tiempo que estamos viviendo en este mundo está llegando a su fin y el mensaje es el mismo. Es un mensaje que Dios está trayendo en lengua otra vez para la gente, para que busquen el rostro del Señor, porque este reino va a ser traspasado a los judíos nuevamente. Así que Dios está entonces enviando mensajes uno tras otro, para que el hombre despierte a la realidad. Pero muchos entonces están fallando con la sidra y con el vino y están desviando entonces la palabra de Dios y están haciendo cosas equivocadas. Por eso fallaron en la visión, es lo que dice el profeta. Fallaron y erraron por sus vinos. Le voy a leerle una cosita aquí que dice aquí el profeta, Mario William Branham dice aquí en el mensaje el testimonio de un verdadero testigo. Y es lo que estamos dando el mensaje. Y dice él allí, esa es la parte triste. No quisieron oír, menearon sus cabezas, hablando de los ministros, menearon sus cabezas, se mofaron, se burlaron y se marcharon.
Pero Isaías profetizó diciendo que acontecería, que él enviaría su espíritu y sería corona de gloria para la iglesia y fortaleza para el que se para en la puerta. ¿Cómo sabríamos nosotros que ese sería el espíritu? Dice, porque en lengua de tartamudo y en extrañas lenguas hablaré a este pueblo, y esto es el reposo y el refrigerio. Es el reposo, hermano y amado que me escuchan. Dios dándote ese reposo, no el reposo de un día, vamos a decirlo así, sino el reposo permanente, completo para tu vida. Y que puedas entender y saber que Dios está obrando. Esas profecías están cumpliendo en el día de hoy, el cual estamos viviendo que Dios está hablando a este pueblo por lenguas de tartamudo y en extrañas lenguas. Así que Dios está haciendo cumpliendo esa profecía en el día de hoy. Sigue diciendo, pero a pesar de todo eso, ellos prefirieron a sus organizaciones y denominaciones y siguieron tras sus mesas llenas de vómito, el mundo, la variedad y los placeres de las cosas del mundo. No han nacido de nuevo. Eso allí es la clave. No han sido testigos presenciales de ese testigo en sus vidas, el cual es el Espíritu Santo. No han nacido de nuevo y se apartan de la verdad. Se vuelven a las cosas del mundo y convierten las cosas del Señor en abominaciones e inmundicia, donde celebran bailes, hablando de las fiestas, de las iglesias y las cosas mundanas que hay en día, e inmundicia, donde celebran bailes y fiestas y alborotos. Las mujeres usan ropa indecente y usan pantalones cortos y se cortan el cabello y usan maquillaje. Todas esas cosas que la Biblia había profetizado. Isaías había dicho que ellos harían esa. Isaías 5 y 6. Él dijo que las mujeres harían eso en los últimos días. Los testigos de Dios son verdaderos. Aquellos confiaron en la vanidad del mundo para que los salvase en vez de el poder de Dios. Eso fue profetizado. Que muchos entonces confiaron en su vanidad, confiaron en sus propias creencias, confiaron en sus propios medios de buscar a Dios y no vieron entonces las profecías cumplidas que Dios había dicho para el tiempo que estamos viviendo. Pusieron así, podemos decirlo, pusieron profecías en lugares diferentes y allí entonces fallaron en la visión, fallaron en ver el poder de Dios desarrollándose en medio de ellos. Así como terminó el reino gentil allá el día de Belsasar en el tiempo de Daniel, así este día entonces está trabajando Dios con el pueblo. A él es corona de hermosura para su iglesia y por eso ha derramado su Espíritu Santo y está trabajando entonces en lengua de tartamudo y extraña lengua hablando a este pueblo. Pero aquel pueblo no quiso oír y hoy también hay muchos que no quieren oír y por eso hay una sentencia, dice que las mesas están llenas de vómito. Gente queriendo que están agradando a Dios y creen que están haciendo lo correcto, pero están haciendo juicio errado. Están diciendo lo bueno malo y a lo malo bueno y no están fallando y están fallando en el blanco, están fallando en la verdad de Dios. Por eso hay que entonces tener una experiencia con ese Dios grande y poderoso para ser entonces verdadero testigo y saber lo que es correcto y lo que es incorrecto. Hay que nacer de nuevo, para como hizo la hermano Branham allí. Y entonces las mujeres entran a las iglesias como ellas quieren, vestidas como ellos quieren, como le parece que en licra, en short, en descote, con corte de cabello y todas estas cosas, pero Dios es abominación en los ojos de Dios, porque sabemos que es abominable para Dios aquel hombre, aquella mujer que se vista en pantalón, hombre que se vista con pantalones de mujer o mujer que se vista con pantalones de hombre.
Y hoy en día vemos que tantas mujeres que andan así y no lo saben. Pero esta es la hora para que usted despierte a la realidad, que Dios es abominable a sus ojos esas cosas. Pero, ¿qué dicen los ministros? No, eso no tiene nada que ver. Eso era para el pasado, eso ya no existe. Dios ve el corazón, pero déjeme decirle que del corazón, la abundancia del corazón habla la boca y testifica lo que tú tienes allí dentro y te sale a la luz pública. Pero si tú quieres entonces mostrarte al mundo, tú quieres dártele que te ver y lucirte, entonces eso está allí en tu corazón. Pero si ahora tú quieres es darle y agradarle a Dios, entonces tú te vas a guardar para Dios. Por eso Dios dice entonces que es abominable para él. Las mesas están llenas de vómito y suciedad. Es lo que dice el diagnóstico allí en Isaías 28, dándole el mensaje a las iglesias, el cual lo que están haciendo. Y una mujer entra, entonces se corta el cabello cuando dice que la mujer no puede ni siquiera orar con el cabello corto, porque Dios no oye, porque si la cabeza de la mujer, el cabello es la gloria del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer, así como Cristo, así como Dios es cabeza de Cristo y Cristo cabeza de la iglesia, así tiene que ser la mujer también en el hogar. Ser entonces el hombre cabeza, porque no puede haber dos cabezas en un hogar. Cuando una mujer quiere ser cabeza, entonces hay dos cabezas, que el hombre y la mujer, y es algo que sería incorrecto, es algo que no puede ser, pues tiene que haber una sola cabeza. Y así como Cristo es la cabeza de la iglesia, Él es el que manda, Él es el que da órdenes, y nosotros como iglesia obedecemos. Y ahora, este tiempo que estamos viviendo, hay tantas cosas, perversión en la palabra de Dios que la han pervertido, la han vuelto pedazos, que la mujer ahora quiere montarse en un púlpito a predicar y ser pastora, cuando Dios no colocó pastora para llegar al pueblo o al redil, a sus ovejas. No, Dios constituyó, dice primeramente, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. O sea que son 5 ministerios de hombre, no mujer. Mujer tiene su lugar allí. ¿Tiene dones en la mujer? Sí, tiene dones. Tiene también su parte que ejercer ahí en la iglesia también. Pero no como pastora. Eso Dios se la niega rotundamente, porque no le permite a la mujer enseñar ni enseñorearse sobre su marido, sobre su esposo, sino que sea sujeta a él. Por eso Dios dice entonces en este tiempo que abominable a sus ojos y que están llenas de suciedades las mesas. Es el diagnóstico que Dios le da, porque están saliéndose del orden de la palabra, están saliendo del orden escritural, porque dice que ni una jota ni una tilde pasará de su palabra, tiene que cumplirse. Y por eso Él dice allí claramente que a quién enseñará, a los arrancados de los pechos, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. Ese es todo lo que Dios ha dicho en su palabra. Tiene que estar todo completo, correctamente, como obedecer la palabra como está allí escrita. Por eso el gran testigo, apóstol Lucas, él pudo escribir tranquilamente, dijo: yo lo que he visto, lo que he oído y lo que testifico y lo que he palpado, de esto hablo, porque sé que es una realidad, porque lo he vivido, porque ya ese testigo presencial en mi corazón, y ahora yo soy testigo de él, el cual es el Espíritu Santo, que tiene que estar en cada hombre y cada mujer para que sea un verdadero testigo cuando tiene esa experiencia personal con ese Creador grande y poderoso que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que como testigo tiene que entonces tener una experiencia personal con Dios para saber que Él ha resucitado y vive y permanece para siempre. ¿Por qué? ¿Qué dijo Colosenses? El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, el 1 dice: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, no las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así que Dios, en su gracia y misericordia, como principal testigo, el Espíritu Santo, si está en un hombre o una mujer, entonces ya aquel hombre, ya siendo un testigo principal, ya no va a tener la mirada sobre la tierra,
aquí en este mundo, sino ya buscando ya tesoro, haciendo tesoro allá arriba en el cielo. Eso es lo que Dios está buscando, esos verdaderos testigos para que testifiquen de su poder y de su grandeza, de su gloria. La mismo cielo cuentan la gloria de Dios. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncian la obra de sus manos. ¿Sí? Salmo 19:1. Dice, cuentan los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión de la obra de sus manos. O sea que testifican la naturaleza, los cielos y la tierra testifican de ese Dios grande y poderoso que existe, que permanece para siempre. Cuando vemos al sol en su nacer, nace en oriente y muere en el occidente, testifica que hay una muerte, hay una sepultura y hay una resurrección, porque nace en el oriente, muere en el occidente, se esconde, es sepultado y luego vuelve a nacer otra vez en el oriente. Así que muerte, sepultura y resurrección, lo que le pasó al Señor Jesucristo. Y así que por cuanto Él vive, nosotros también viviremos, es lo que nos dijo el Señor. Si toda la naturaleza da testimonio que Él vive y permanece para siempre, entonces nosotros como sus hijos tenemos que tener esa experiencia para ser esos testigos también presenciales, esos testigos fieles y verdaderos del que Él murió y resucitó, y por lo tanto, como Él resucitó y nos dio vida a cada uno de nosotros a través de su Espíritu Santo. ¿Qué dice Job? Job, él testificaba, porque si vemos una planta que usted arranca, por ejemplo, vamos a decirlo así, un mango, usted lo arranca y al arrancarlo de la mata, usted le quita la vida porque ya es cortada esa savia que fluye por ese mango. Pero usted se come el mango y queda la fruta, la pepita. Allí esa fruta puede tirar la tierra y allí muere cuando la arranca. Cae a la tierra y es enterrada. Y allí se pudre en la tierra. Pero al percibir el agua y pegar el sol, esa frutica allí vuelve a nacer otra vez, como un árbol otra vez, y da fruto. Así es nuestro Señor Jesucristo, que la naturaleza testifica que sí hubo una muerte, una sepultura y una resurrección. Allí esa frutica vuelve a nacer otra vez y dar fruto. No dijo el mismo Señor que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda, pero si muere, lleva mucho fruto. Así que Él fue la primicia de la resurrección de los muertos, y allí por cuanto entonces Él vive, nosotros también entonces viviremos. Esa es la confianza que tenemos en Dios pleno, absoluto, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que Dios, este hombre, Job, como testigo, también él sabía lo que era ese testimonio de Dios, porque él veía los árboles, la naturaleza, y él veía y se hacía una pregunta, porque en Job 14 dice que el hombre nacido de mujer, corto de día y hastiado de sinsabores, que sale como al flor del campo, que huye como la sombra y su lugar no se conoce más. ¿Ves? Allí entonces Dios, viendo esa forma del hombre, que el hombre desaparecía como la sombra, como huía con la brisa, era como un vapor que moría y se desaparecía. Pero ahora Job, viendo la naturaleza y que testificaba que había una muerte, una sepultura, una resurrección a través de un árbol, que él veía que un árbol era cortado y cuando le caía agua, él hacía copa de nuevo. Y si aún se era quitado de las raíces y sus raíces se podrían en el polvo de la tierra, al percibir el agua, ese árbol volvía a nacer otra vez. Y él decía entonces, esto muere y vuelve a nacer otra vez. Y la pregunta de él en su ser era, si el hombre muriese, Señor, volverá a vivir. ¿A dónde aparecerá el hombre?
porque muere y no lo veo que nazca otra vez, así como un árbol. Pero la pregunta decía, si el hombre muriese, ¿volverá a vivir otra vez? Y hasta que Dios se le reveló en visión, para los que no creen en visiones, Dios se le reveló en visión y le dijo que sí podía vivir de nuevo. Gloria a Dios. Sí podía vivir, porque el mismo Señor dijo, el que esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que es esa la promesa que tenía Dios para Job, que no conocía, que no sabía, esa incógnita que tenía en su mente, que si el hombre moría, ¿dónde aparecería? Volverá a vivir, decía él. Se le apareció Dios entonces en visión y se presentó como el gran redentor, ese testigo principal, ese Dios grande y poderoso, nuestro Señor Jesucristo, se le presentó y le dijo, aquí estoy, y te voy a decir que sí puedes vivir otra vez. Y allí entonces él pudo testificar claramente y decir, yo sé que mi Redentor vive, aunque esta carne se pudre en el polvo de la tierra, y yo sé que con mis ojos veré a Dios, y no otros dicen, sino que lo veré. Así mis riñones se queden allí en el polvo de la tierra, pero yo sé que viviré otra vez. Sé que mis ojos lo verán a ese Redentor que iba a venir después que él partió. Pero Dios en su gracia y misericordia no deja al hombre en incógnita, no deja al hombre así al azar, porque si hay una pregunta que usted quizás esté haciendo este día, Dios se la responde a través de cualquier ministro, de cualquier folleto, cualquier predicación por la radio, cualquier parte por la internet. No, Dios no lo va a dejar hacer sin incógnita. Si hay un corazón que en verdad quiere saber quién es Dios y qué es ese Dios grande y poderoso, y que si quiere ser testigo, Él se la va a contestar con placer. Por eso Job tenía esa incógnita y Dios le dijo, yo sé, aquí estoy, yo sé que sí puede vivir, le dijo el Señor. Y Job dijo entonces, yo sé que mi Redentor vive. Vamos allá a Job, para que lo haga esa. Job, capítulo 38, creo que está, para que usted vea lo que, cuando se incógnita que Job tenía, Dios se la respondió rápido. 19, Job 19, capítulo 19, versículo 25 dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, aún he de ver mi carne a Dios, al cual yo tengo de ver por mí, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mis riñones se consuman dentro de mí. Allí estaba la seguridad de Job, que tenía que ver a Dios, porque ya le había sido revelado, ya había sido mostrado por visión que sí podía vivir el hombre. Así que usted y yo tenemos ciertos testigos presenciales a través de tener esa experiencia personal con ese Dios grande y misericordioso que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, viendo la fragilidad de la vida del hombre, podemos decirlo así, ¿cuánto más nos conviene entonces tener una experiencia personal con ese Dios grande y misericordioso que es nuestro Señor Jesucristo? Con Dios, para poder ser testigos de Él, porque no podemos entonces ser testigos cuando no tenemos experiencia, sino cuando sabemos y testificamos que sí Él puede llevar al hombre, cambiarlo, porque la ley de Jehová es perfecta que transforma el alma, esa es la vida, dice la Biblia. Así que Dios, cuando le da a usted esa experiencia, que usted pueda testificar que Él vive y permanece para siempre, a usted tiene la seguridad cuando viene ese testigo principal, el cual es el Espíritu Santo, que venga a su vida. Ahora, viendo la fragilidad del hombre, lo que es la vida, que dice Job, que el hombre nacido de mujer es corto de día y hastiado sin sabores, que es como la flor del campo, que pasa el viento por ella y su lugar no lo conoce más. ¿Cuánto entonces no podemos entonces interesarnos y buscar la presencia de Dios y rendir nuestra vida al Señor? Porque no sabemos
qué va a ser el día de mañana nosotros. No sabemos cuándo vamos a salir de esa tierra. No sabemos qué nos va a acontecer. Pero cuando usted tiene entonces ese testigo principal, el cual es el Espíritu Santo en su corazón, a usted ya no le importa ya qué va a ser de usted, porque ya usted ha sido sellado con ese Espíritu Santo, ya es una pertenencia de Dios, y a lo que le acontezca a usted de ahí en adelante ya no importa, porque ya usted sabe dónde va. Pero sin el testigo principal, que es el Espíritu Santo en su corazón, usted no puede entonces decir que yo voy para tal lugar, porque el camino, el cual Dios no ha trazado, que es un camino de santidad, el cual es ir al cielo, no lo podrá transitar si no tiene a ese testigo principal, el cual es el Espíritu Santo. Y tomar un camino así, a la ligera, un camino que no sabe dónde es ni por dónde ir, usted se perderá entonces en el camino. Por eso es tan importante tomar y obtener ese testigo principal, el cual es el Espíritu Santo, para que usted sea entonces testigo esencial de que sí, Él vive y permanece para siempre, que si usted llega a partir de la tierra, usted se levantará cuando Él hable, porque Job también lo dijo, cuando en su lecho de enfermedad, su piel ya comida por la sarna y la cosa que le ha pegado, él decía, ¿cuánto era yo que me escondiese en el sepulcro? Dice, que fuera al polvo de la tierra, me escondiese allí mientras pasa tu ira, y yo sé que tú llamarás y yo responderé, dijo Job. Así decía que muera, ojalá que yo muera y vaya al sepulcro y me entierren mientras pasa tu ira, y así yo descansaré, y yo sé que tú vas a llamar y yo voy a responder cuando tú llames. Esa es la seguridad que Job tenía, porque ya sabía que el hombre moría y podía resucitar, así como él veía aquellos árboles que morían y resucitaban. Así que, amados hermanos, la idea entonces aquí es ser testigo, como él fue testigo de el Padre Celestial que estaba en él cuando estuvo aquí sobre la tierra. Así que él está buscando esos verdaderos testigos para que le testifiquen de su grandeza y de su gloria y de la resurrección, que Él está vivo hoy y permanece para siempre. Por eso Él le dijo entonces, estando juntos, le mandó que no se fuesen de Jerusalén. Hechos capítulo 4, 1, versículo 4. Estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, que oíste dijo de mí. Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no muchos días después de esto. Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás el reino de los Israel en este tiempo? Y les dijo, no toca a vosotros las sazones que el Padre puso en su sola potestad, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, el verdadero testigo, y me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fueron alzados y una nube les recibió y le quitó de sus ojos. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí 2 varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Aleluya, a gloria y Dios de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él se fue, pero no se quedó allá. Resucitó de los muertos y volvió otra vez en la forma del Espíritu Santo. Y ahora está entonces en su iglesia, corona de hermosura, diadema de hermosura para su iglesia. Es lo que está hoy entonces obrando en él. Ese gran Espíritu Santo, ese gran Jehová de los ejércitos, está entonces coronando a su iglesia en el día de hoy. ¿Para qué? Llevándola entonces
a una perfección. Esa corona, esa cabeza, bajando a su iglesia, ¿para qué? Para guiarla, darle los mandatos que Él quiere que su iglesia haga como cuerpo del Señor. La iglesia hoy es entonces la que está testificando y dando testimonio de que Él vive y permanece para siempre. Así que usted, amado hermano, amigo, está llamado entonces a ser testigo y ser uno más de los, así como estaba Juan, como estaban estos grandes hombres, esos grandes profetas del pasado. Y Lucas estaba y escribió lo que yo he visto, lo que he palpado y lo que he oído acerca del Hijo de Dios, y eso es lo que estamos hablando en el día de hoy igualmente. Sea usted entonces un verdadero testigo de ese poder de Dios. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Oremos. Bendito Dios y Salvador Jesucristo, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Señor Jesús, por testiguar, Señor, de tu grandeza, Señor. Darnos, Señor, esa oportunidad, Señor, de llevar tu palabra, Señor, de testificar, Señor, que no hay Dios como tú, Padre eterno, que no hay otro que dé salvación, que no hay otro que pueda libertar al cautivo de los vicios, Señor, que no hay otro que pueda dar paz a sus corazones, que no hay otro que pueda dar salvación, sino usted, Padre eterno, porque no hay nombre debajo del cielo dado a los hombres el cual podamos ser salvos, sino ese gran nombre, Jesucristo, Dios de la gloria. Gracias, Señor, te damos por abrir nuestros labios, Señor, y publicar tu gloria, publicar tu grandeza y decirle y testificarle al mundo entero, Señor, que sin ti no somos nada, Padre Santo. Somos, Señor, testigos y testificamos de tu gloria y tu grandeza para con el hombre, Señor, y tu misericordia que son infinitas, Padre eterno. Ayuda, Señor, cada vida, Señor, que ellos puedan buscar y entenderte de tu palabra, Señor Jesús. Ellos puedan también ser testigos y testiguar, Señor, al mundo que tú vives y permaneces para siempre. Ayúdanos, Señor, a caminar, Señor, en este camino, Señor, el cual tú nos has encomendado, Señor, y que nos has trazado, Padre Santo, que es un camino de santidad, Padre eterno. Ayúdanos, Señor, a guiar, Señor, aquellas vidas, Padre Santo, que están en el mundo, Señor, que están sumergidas en el pecado, Señor, y que no conocen, Señor, este camino, Padre eterno. Pero ayúdanos, Padre Santo, a través de tu Espíritu Santo, de tu testigo fiel y verdadero, Padre eterno, que viene a nuestras vidas, Señor, para que nosotros podamos también tener esa seguridad, esa certeza, Señor, que tú estás aquí en medio nuestro, Señor, llevando tu palabra en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También te pido, Señor, por aquellos ministros, Padre Santo, que están, Señor, en la confusión, Señor Jesús, que abren el entendimiento, Padre mío, que están atontados con la sidra, están atontados con el vino, Padre Santo, creyendo que están haciendo lo correcto y no saben, Señor, que están haciendo lo incorrecto. Padre eterno, Padre Santo, ayúdalos, Señor Jesús, a darle sabiduría, gracias de lo alto, Padre eterno, que tu Espíritu Santo lo pueda iluminar, Padre eterno, para que puedan ver esta gran verdad, Señor, que tú estás terminando, Señor, con este mundo y estás llevando a cabo, Señor, una gran obra, el cual es llevando una iglesia a la perfección y que tú quieres que ninguno se pierda, sino que todos corran al arrepentimiento para que sean salvos. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesucristo pongo cada vida, cada hombre, cada mujer, cada anciano, cada niño, Señor, en tus manos, Señor, para que sea usted bendiciéndolo en esta tarde. En el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se lo pido. Amén y amén. Glorioso Señor. Vemos entonces, hemos llegado al final del programa, del servicio, y será hacer la invitación para mañana, Dios mediante, que esté otro de mis hermanos que lo use como Dios solamente sabe usarlo y que Dios ponga palabra en sus labios para hablarla con confianza. Que el Señor Jesucristo me les bendiga. Amén. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán
alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.